Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi halki Muhammadin wa litohirin. Wa lanatullah ala adaihin ajmain ila yamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abrimos una nueva sesión con respecto a los herederos de Ahlul Bayt, los herederos de la tradición Shia. Los seguidores de Ahlul Bayt, los seguidores de la tradición de la casa profética, salawatullah alaihim ajmain, comparten varios rasgos en común con la restauración, con la transmisión y con la exégesis del chiismo original, expresando una resistencia y una orientación abiertamente contraria a la escolástica racionalista. Así, los defensores de la tradición original Shia adoptaron una actitud quietista y una discreción con respecto al dominio del clero usulí, concibiendo una sensibilidad y una inclinación mística declarada de una devoción a los santos imames, salawatullah alaihim ajmain, a través de sus enseñanzas registradas en el antiguo corpus del Hadís. Muchas de las nociones y prácticas compartidas en la espiritualidad islámica provienen de aquel chiismo primigenio, de aquel protochiismo. A saber, la figura del imán como arquetipo del insanul kamil en el sufismo, del hombre perfecto en el tasawwuf, del concepto o la noción original de la wilaya, de aquella alianza primordial sagrada entre el alma y lo divino, de las prácticas devocionales, de la salatul nawafil, de las oraciones superoratorias o las oraciones adicionales, de los ejercicios espirituales del dhikrullah, de la remembranza divina, del conocimiento, del abyad, de la ciencia oculta de las letras, etc. Pero es a partir del siglo VI de la Higuera lunar, siglo XII de nuestra era, que a los seguidores de Ahlul Bayt se les va a conocer como los Akbariya, es decir, la escuela tradicionalista, término que proviene de Jabar, reporte tradicional, plural de Akhbar, en el sentido de Hadís o de tradición reportada que se remonta a los santos imames, en oposición a la usulía, la escuela racionalista, término que procede de Asle, fundamento, plural de usul, en sentido de fundamentos del derecho canónico. Pronto el término Akhbariya será usada para referirse a los especialistas de Hadís y fiqh entre los transmisores de la tradición original Shia. Teólogos, exégetas, letrados, místicos y filósofos no se dieron a sí mismo ningún nombre en particular, ni fueron miembros exclusivamente de una corriente en general, pero sí proclamaron su inquebrantable fidelidad hacia la tradición Shia. Varios autores de renombre de tratados importantes figuran como representantes de esta escuela que sobrevivió hasta la época de la dinastía Safawiya, en la cual hubo un encuentro de notable importancia entre el Tashayyu y el Tasawwuf, es decir, entre el chiismo tradicional y el sufismo devocional. El comienzo del siglo VIII de la Higuera lunar, siglo XIV de nuestra era, muchos pensadores como Nasir al-Tusi, Maysan al-Bahrani, Haidar al-Muli y Rajab al-Bursi, entre otros, incluirán en sus obras un misticismo devocional estrecho al tasawwuf, con elementos muy poderosos sobre la noción central de la wilaya y el pensamiento de Ibn Arabi. Esto será, digamos, la parte final de este periodo en la cual va a haber una síntesis entre chiismo, sufismo y filosofía práctica. Tras la época safaví y la proclamación del chiismo duodecimano como religión estatal de Irán por la usulía, se produjo una eclosión shia
a través de la Akbariyya, que reapareció en el siglo XI y XII de la era lunar, que corresponde al siglo XVII y XVIII de nuestra era. El fundador de, de este renacimiento tradicional fue la del Sheikh Muhammad Amin al-Astarabadi, cuyas críticas sistemáticas a la corriente racionalista contribuyeron a su renombre. En su importante obra Kitabul Fawaidul Madaniyya, el libro de las enseñanzas de Medina, Sheikh al-Astarabadi formuló una crítica radical al sistema usulí al fustigar al Sheikh al-Mufid de desviarse de las enseñanzas de la tradición de los santos imames, al abrir las puertas del Qiyas wa Ijtihad, es decir, al abrir las puertas del razonamiento analógico y de la interpretación personal. También condenó a otros teólogos como al-Amahili, Muhammad ibn al-Makki y Zenoldin al-Amali, de contaminar al chiismo con métodos sunis de autenticación del hadith. Sheikh al-Astarabadi argumentó contra los racionalistas de la usuliyya que los ahadís de los santos imames junto al Corán son las únicas fuentes legítimas de la Sharia, es decir, de la ley islámica, para proporcionar a los fieles creyentes una guía infalible en todos los aspectos de la vida, que son sustanciales y esenciales para una comprensión adecuada de ello. También afirmó que el hadith se puede trazar inequívocamente desde los transmisores confiables hasta los santos imames, y aquel hadith sospechoso recomendó suspenderlo y no actuar sobre ellos. Sheikh al-Astarabí también sostuvo que de tiempos inmemorables los santos imames de Ahlul Bayt son las únicas fuentes de taqlid, es decir, de imitación, de emulación, y que los fieles creyentes son los muqallits, es decir, sus imitadores, sus emuladores. Por lo tanto, todo creyente en su sano juicio puede perfeccionar su árabe y estudiar las tradiciones para poder comprender el talim de los Aimatul Masumin, es decir, para poder comprender las enseñanzas sagradas de los imames inmaculados. Por último, la rehabilitación del antiguo corpus del Hadith Shi'i en el siglo XI de la era lunar fue la principal consecuencia de la obra del Sheikh al-Astarabadi, y a lo largo de aquel siglo, los Akbaris produjeron enormes antologías de hadith que otorgaron un lugar importante en las primeras fuentes chiíes, a saber, el Kitabul Wafi de Mullah Faidul Kashani, el Kitabu Tafsil del Sheikh Hur al-Amali y la gran enciclopedia del Kitabul Bihar al-Anwar de Alama Majlisi. Inshallah, continuaremos en nuestra próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif.